Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 214, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 86. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 86. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo que aquí está escrito, lo cual te acabo de leer, acontecería en el tiempo del fin. Tiempo del fin. Tiempo del fin, en el cual sonaría la final trompeta. Final trompeta que es igual a la voz del Todopoderoso. Voz que levantaría a sus niños, a sus pequeños, para revelarles a ellos el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Pero hay un detalle, ¿sabes? Que para que todo esto aconteciera, primero tendría que tomar lugar lo que te voy a leer a continuación. Y vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tendría que tomar lugar primero esto: que él y sus niños participaran de carne y de sangre. Y está hablando de la segunda venida de él con sus niños, con su pueblo, no de la primera, porque ya te lo expliqué en temas anteriores, que en la primera él no participó de sangre. Tomó carne, sí, participó de carne, sí, mas no de sangre. Aquí sí participaría de lo mismo que participarían sus niños, de carne y de sangre. Tendría que acontecer primero eso. Y al nuestro Rey participar de carne y sangre juntamente con sus niños, quedarían velados. Y por un tiempo
andarían, caminarían velados. Así estarían. Como cualquier ser de este mundo. Así caminó tu siervo. Así caminó el siervo del Señor y así has caminado tú, como uno más, como un hombre más. Porque al participar de carne y de sangre nuestro rey y sus niños, ellos y el rey quedaron velados. Hasta que llegara el tiempo señalado por el Padre, de él mismo despertarse y levantarse con sonido de trompeta. Con sonido de trompeta. Así sería hasta que él se levantase y empezara a hablar. Y comenzara esa trompeta a sonar. Mira que es cierto. Libro de los Salmos. Salmos 47. Versículo 5. Dice así: subió Dios con júbilo. Eso es igual, se levantó. Y acuérdate que en los profetas está escrito: levántate, oh Dios. Y en los mismos salmos: levántate, oh Dios. Subió Dios con júbilo, se levantó Dios con júbilo. El Señor con sonido de trompeta. Maravilloso. Él tendría que despertar primero, porque Él tiene la potestad de despertarse a sí mismo. Él tendría que despertarse primero. Y despertarse, levantarse con júbilo y con sonido de trompeta. ¿Para qué? Para despertar a sus niños. Para despertar a sus pequeños. Mira que es cierto. Mira que cuando él empezara a hablar, mira lo que saldría por esa boca, lo que saldría por esa trompeta. Saldría de allí lo que despertaría a sus niños. Y lo haría con un llamado. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 14. Mira lo que dice. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira. Por lo cual dice, ¿quién lo dice? La trompeta. ¿Quién lo dice? La voz de Dios. ¿Y qué sonido sale por esa trompeta? Por lo cual dice, llamando, levantando a sus hijos, levantando a sus niños. Despiértate, tú que duermes, a sus niños. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él tendría que levantarse primero con sonido de trompeta. Y con esa trompeta levantar a sus niños. Levantarlos. Vuelvo y repito. Al participar él de carne y de sangre juntamente con sus niños, quedaron velados. Y él tendría que levantarse primero. Y eso sería en el tiempo señalado por el Padre. Levantarse con júbilo, con sonido de trompeta. Y después, y de allí en adelante, empezar a levantar a sus niños. Despiértate tú que duermes. Todo lo que hemos visto hasta aquí en este tema es igual a lo que vamos a leer a continuación. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículos 13, 14 y 16, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oye, aparte de ellos, todos los que se han muerto no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Maravilloso, hermoso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá. Venía él con ellos. Pero primero, antes que sonara la trompeta y antes que tomara lugar el sonido de la trompeta, primero ellos tenían que participar de carne y de sangre y quedar velados. Y así andar un tiempo hasta que tomara lugar el verso 16. Porque el Señor mismo, mira, el Señor mismo, nadie más, no mandaría a nadie. Él mismo no mandaría a otro. Él mismo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, Él mismo, ojo con ese detalle, Él mismo vendría con voz de mando, Él mismo con voz de arcángel, y Él mismo con trompeta de Dios, Él mismo haciendo sonar la trompeta. Nadie más haría sonar la trompeta, Él mismo, porque el Señor mismo, y no mandaría a otro, el Señor mismo, Él mismo tocaría la trompeta, mi amor. Más adelante en el tema te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo aquí, del verso 16, de primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, es cierto. Él mismo es la voz de arcángel. Él mismo es esa voz de mando, primeramente, esa voz de arcángel. Y Él mismo tocaría la trompeta. Él mismo. Él mismo. Cuando Él se levantara, cuando Él despertara, porque al participar de carne y sangre estaba velado, estaba dormido, y cuando Él despertara se levantaría, y Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él la haría sonar. Él la haría sonar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que participaron con Él de carne y sangre se levantarían también. Se levantarían también. Eso está bien claro. Y lo que está aquí y lo que te acabo de leer es lo mismo que hemos visto desde el comienzo del tema. Es lo mismo. ¿Y sabes algo? Hemos estado hablando de la final trompeta. De la final trompeta. Lo cual es la voz del Todopoderoso. Pero tú y yo necesitamos saber algo. ¿En dónde se tocaría la trompeta? Porque muchos podrán preguntarse, siervo, ¿y en dónde se tocaría la trompeta? ¿En dónde Él haría oír su voz? Que es lo mismo. ¿En dónde? Pues a continuación te voy a revelar en dónde sonaría la trompeta. No sonaría para que este mundo la escuche. Porque todo este mundo anda esperando que suene. Que aparezca un ángel por allá en el espacio, en el aire, tocando trompeta.
Es lo que espera este mundo y el monstruo religioso. Pero ya mismo te voy a revelar, ya mismo, en dónde sonaría esa trompeta. ¿En dónde? Y para ello vamos al libro del profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos 1 al 6, dice así: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Maravilloso. Tiemblen todos los moradores de la tierra. No dice alégrense en todos los moradores de la tierra. No, tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Maravilloso. ¿En dónde se tocaría la trompeta? Te tengo el lugar. Y no es en el mundo. Se quedó esperando el monstruo religioso y no la va a escuchar y no la puede escuchar. Tocad trompeta en Sión. ¿En dónde se tocaría trompeta? La trompeta en Sión. ¿Dónde haría él oír su voz? En Sión. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Tiemblen. Aunque no la escuchen, tiemblen. Porque cuando ella empezara a sonar, sería para el gozo de sus niños, de sus pequeños, pero temor y terror para los moradores de la tierra. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Y me gusta lo que dice el verso 2. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá, mira, así vendrá. Mira, cuando empezara a sonar la trompeta, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Así vendrá. Y sabes, vendría para quedarse. Porque el monstruo religioso cree que la trompeta sonaría para ellos irse. La trompeta sonaría para que su pueblo llegara. La trompeta sonaría para que su pueblo se levantara. Y te digo, y vendrían para quedarse para siempre. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás. Ni después de él, mira, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ni después de él lo habrá. ¿Y sabes por qué dice ni después de él lo habrá? Porque él vino para quedarse, mi amor. Tú viniste para quedarte, para recibir la vida eterna y quedarte para siempre reinando juntamente con tu Señor. Iluso el monstruo religioso. ¡Ja, ja, ja!
Iluso eres, creyendo que al sonido de la trompeta te irías. ¿Quién sabe para dónde? No, Señor, al sonido de la trompeta vendría ese pueblo, se levantaría ese pueblo para quedarse para siempre y tomar posesión de lo que es suyo, de lo prometido por su rey. Causas pena y causas risa, monstruo religioso. Eso es lo que causaría el sonido de la trompeta, la llegada de su pueblo, no la partida de él, no la partida de su pueblo, no, la llegada de su pueblo, porque su pueblo no estaba. Así de claro, así de claro. Y me gusta también cómo termina el verso 6 diciendo, delante de él, de ese pueblo, delante de él temerán los pueblos. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Mira, vendrá un pueblo grande, fuerte, ese eres tú, mi amor. Ese eres tú. Y ese sonido de la trompeta solo tú lo puedes escuchar. Eso es igual a lo que está escrito por allá en Apocalipsis 14, cuando dice que del trono salía un cántico nuevo que nadie podía aprender, sino los 144,000. Nadie más puede aprender este cántico, mi amor, sino tú. Nadie más puede aprender lo que sale por la trompeta, el sonido de la trompeta. Nadie más lo puede entender ni comprender sino tú. Ese cántico nuevo, esa melodía que sale por la trompeta, solo tú lo puedes entender. Hay mucho impío que dice, yo no entiendo lo que él dice. No sé qué película se está inventando, no puedo entender la película que se está inventando. Eso dicen de este siervo del Señor. Y a mí me causa risa. Porque tú no lo vas a entender, pero mis pequeños lo entenderán. Mis niños lo comprenderán. Solo ellos pueden entender y comprender lo que sale por la trompeta, el sonido que sale por allí. Nadie más. Nadie más. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Clarito, clarito, clarito. Era acción donde sonaría la trompeta. O sea, era acción donde él haría oír su voz. De donde saldría el evangelio eterno. La melodía que sale por la trompeta. Mira que es cierto. Libro del profeta Miqueas. Miqueas capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Claro, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, de Jerusalén, de Sión, del monte de Sión, que es lo mismo. Porque Jerusalén es la capital de Sión, es la capital de Judá. Y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor, que es lo mismo. Del monte de Sión saldrá la palabra del Señor. Del monte de Sión saldrá el sonido de la trompeta. En el monte de Sión se tocará la trompeta. Es lo que está diciendo. Clarito. Se quedó todo el mundo esperando el sonido de ella. Bienaventurado eres tú que hoy la escuchas, la entiendes y la comprendes. Espero que hasta aquí este tema esté siendo de mucho bien
para tu vida. Porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a ver que todo lo que hemos visto en el tema de la semana pasada y en este tema es cierto. Y así nos lo va a certificar la conclusión. Conclusión. Vamos a ver primeramente el libro del profeta Joel. Joel capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Maravilloso. El Señor rugirá ¿desde dónde? ¿Desde dónde hablará? El Señor rugirá, el Señor hablará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, el sonido de la trompeta. Y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. O sea que a los únicos que beneficia el sonido de la trompeta es a su pueblo, a los hijos de Israel, a nadie más. Para los demás, lloro y crujir de dientes. Y quiero terminar con el libro del profeta Zacarías. Y aquí nos certifica que él mismo, sin mandar a nadie, él mismo tocaría la trompeta. Como lo vimos allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Él mismo tocaría la trompeta. Y aquí nos lo certifica y nos lo revela. Zacarías, libro del profeta Zacarías capítulo 9, versículos 14 al 16, dice así. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y el Señor tocará trompeta, mira, y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. El Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Maravilloso. Mira qué revelación. Aquí te dice que todo lo que yo te enseño es cierto en cuanto a la final trompeta. Es cierto y verdadero. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta. ¿Y qué decía 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? Porque el Señor mismo, o sea, cuando dice el Señor mismo, no se refiere a nadie más, ni mandaría a otro. Porque el Señor mismo, mira, con voz de mando, con voz de arcángel, y mira, y con trompeta de Dios. ¿Quién? El Señor mismo, porque Él mismo la tocaría, y con trompeta de Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Y el Señor tocará trompeta. El Señor tocará trompeta, y cuando la trompeta suene, es para salvación de sus niños. Verso 16. Y los salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo.
como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Maravilloso. El Señor tocará trompeta, el Señor mismo lo hará. ¿Y en dónde la haría sonar? En el monte de Sión. ¿Y quiénes escucharían esa final trompeta? Sus niños, sus pequeños, los únicos que pueden comprender, entender y aprender ese cántico nuevo. Porque solo es para ti, mi amor, y para nadie más. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Y espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo, te amo para siempre.